Hola, 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 hola. buen día. ¿Cómo Hola, está? amiga. Buenos días. Hola, buen día a todos los que nos escuchan. Excelente semana. Hoy les tenemos una sorpresa maravillosa. ¿Cuál es la sorpresa que tenemos? A ver, Sheilita, ¿cuál es? Cuenta. Que tenemos otra invitada. Ya vamos a hablar de ella, así como hicimos en otro episodio. Vamos a tratar de traer con más frecuencia invitadas valiosísimas para nosotras y para toda la comunidad. Sí, así es. Lo que ustedes saben que es una conversación entre amigas y justamente lo que estamos haciendo es traer nuevos temas con personas que son especialistas en alguna área y que no solamente manejan temas de interés para nosotras, dos de más de 50, sino adicionalmente para ustedes que nos escuchan. Y esperamos que el episodio del día de hoy sea de mucho provecho porque además es de un tema que a mucha gente seguramente se le va a despertar algo, ¿sí o no? Sí, habrán personas que ya lo conocen, otros que no. Y a mí lo que me encanta es que nuestra invitada ha hecho un proceso en su vida. Yo hace un ratito le preguntaba por su currículo y me decía, ay, no, que los títulos, estamos en la misma sintonía, pero ha hecho un cambio gigante en su vida y ya la voy a presentar formalmente. Nuestra invitada se llama Nieves Margarita Domínguez. Nos va a hablar de las constelaciones familiares. Pero Margarita viene del área de las ciencias puras. Tiene un currículo hermoso, súper extenso. Margarita es bióloga, tiene un máster en su área científica y ya nos los contará de su propia voz. Empezó todo un proceso donde terminó siendo terapeuta holística, específicamente en constelaciones familiares, no solamente en esta terapia, tiene otras, nos las va a contar. Y hoy vamos a hablar de eso, de las constelaciones familiares, después de este amplio opening. Sí, bienvenida Margarita, muy Muchas felices de gracias tenerte en este podcast. a ustedes por la invitación, por permitirme estar aquí y poder hablar de lo que fue todo este percurso hasta el día de hoy y todo lo que vendrá por ahí seguramente. Pero que sí, como decía Sheila, bióloga de formación base con una maestría en botánica ambiental, ciencias puras. Yo acostumbro a decir, para mí si no estaba en el microscopio no existía, pero siempre sentí como que Ok, tenía que haber algo más. Y entonces mi proceso terapéutico para mí, de todo lo que yo hice para poder encontrarme o también sanar lo que son mis heridas, ¿no? Porque todos tenemos, unos más, otros menos, todos tenemos nuestras vivencias, nuestra historia de vida, la vivimos seguramente de manera diferente, unos con más dolor, otros la llevan con más calma. Pero lo cierto es que buscando encontré las constelaciones familiares y a pesar que al inicio tenía ahí mi recelo, que no sabía si era para mí, que nunca pensé que iba a trabajar con esto, pues a medida que fui adentrando, que fui haciendo el curso, fui entendiendo todo lo que cambió en mí, en mi vida, me hizo todo el sentido y pues me dedico hoy en día totalmente a las terapias. A mí me gusta más que lo holístico, las llamo integrativas porque a mí me gusta que estén integradas o que sigan integradas con la ciencia. También por eso a mí me hace sentido biología, constelaciones, porque realmente hay muchas cosas con la ciencia que yo consigo explicar, de poder también explicarles a los otros, porque yo acostumbro a dar el ejemplo, nosotros somos seres humanos, estamos viviendo aquí, entonces toda esta teoría de espiritualidad, de que estamos y no estamos, muchos no lo entienden. Cuando nosotros conseguimos un poquito desde la ciencia explicar ciertas cosas, se hace mucho más fácil. Y la gente consigue también después hacer su proceso de forma mucho más fácil. ahora te pregunto, y seguramente debe ser la pregunta que muchas personas se hacen, ¿cómo así un salto de lo científico a lo holístico como para que dejaras de lado hasta cierto punto la parte científica, porque tú justamente estás diciendo que encontraste constelaciones también un tema que se apoya en lo científico y yo particularmente que creo en el tema energético estoy completamente de acuerdo en que hay explicación, porque Sí. somos seres humanos, pero somos seres de energía. ¿Cuándo
te ocurrió a ti ese cambio que hizo que volcara completamente lo que tú estabas haciendo en esto? Esto ha sido todo un proceso, porque yo digo que soy un poquito de todo el mundo. Yo no soy de un lugar específico. Y esto porque yo Ujú, nací en Venezuela, me vine pequeña para Portugal. Yo tenía casi 7 años cuando me vine la primera vez para Portugal. Me vine con mis abuelos maternos, pero ya cuando era grande, ya adulta, tenía 27 años, decidí regresar otra vez a Venezuela, porque tenía a mi mamá, mi ujú, papá, casi toda la familia estaba allá, porque 2 años antes había ido de vacaciones y me sentí en casa. Cuando regreso, ahí en Venezuela, empiezo trabajando seriamente con la biología. En el 2014 yo tengo a mi primer hijo, la situación en Venezuela se nos complicó y decidimos regresar a Portugal. Cuando regresamos a Portugal, no había ni chance de trabajar en biología, para mí ya no era opción. Entonces tuve que buscar y durante varios años trabajé en el área comercial con mercados externos, no portugueses, porque como hablo el español y como también hablo italiano y inglés, entonces mercado italiano, mercado español, mercado sudamericano. Y sabes cuando realmente, ok, lo haces bien, porque uno como buen venezolano no se dedica, uno trabaja, me voy a dedicar y voy a ser bueno en lo que hago y lo voy a hacer con pasión. Pero no era lo mío, era como, ok, esto no me llena, esto no, hay algo aquí que no está bien. Entonces encontré, digamos que por casualidad, aunque yo no creo en casualidades, yo creo que hay sincronicidades en la vida que todo nos lleva a un lugar. Mi mamá empezó haciendo el curso y un día ella llegaba a la casa y me contaba y yo decía, mamá, yo quiero probar. Entonces un día fui a que me hicieran una constelación y me acuerdo como si fuera hoy, yo creo que la primera constelación jamás se olvida. Yo fui a trabajar el tema de mi papá porque yo durante 20 años no supe nada de mi papá, no tenía ningún contacto con mi papá. Cuando voy a Venezuela, empiezo el contacto nuevamente con él. Pero tú sabes, un contacto desde la tristeza, la rabia, el abandono, la traición, todo el combo, todo el combo ahí. mm, Entonces yo sentía que había algo que había como que acomodar. Y cuando hago mi primera constelación, fue una constelación en grupo y veo que entra una persona representando a mi papá, representando a mi mamá, representando a mis abuelas paterna y materna. Y cuando vi el desarrollo, yo decía, pero esta gente no me conoce, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo ellas saben realmente los movimientos que tienen que hacer? ¿Cómo se sentían estas personas? Por lo menos me acuerdo muy bien que mi abuela materna me agarraba y no, tú no te vas para allá. Y claro, ella nunca lo hizo de esta forma, pero sí era algo que para mí era un movimiento conocido. De paso, casi tema tabú en la casa hablar de mi papá o de mi familia paterna, porque para ella todavía sigue siendo difícil, porque ella no lo acepta muy bien. Realmente de ahí empezó, porque yo hago esa constelación y empiezo a permitirme ver la perspectiva de mi papá, porque ahí yo pude ver por primera vez el dolor de mi padre de que tampoco había tenido su hija durante 20 años. Y era algo que yo nunca me había parado siquiera a pensar, ni siquiera a imaginar que él pudiera haber sufrido como yo sufrí con la ausencia de mi papá. Entonces, normalmente en las constelaciones lo que relacionamos con papá, relacionamos muchísimo la acción, el ir hacia la vida, el movimiento en la vida y la parte profesional. Y justo, pasado más o menos un mes de haber hecho esta constelación, a mí me dan un cargo mejor en la empresa donde estoy y fue tipo, wow, ya va, yo tengo que probar, hacer el curso, tengo que ir más a fondo en todo esto y fui a hacer el curso. Fueron 2 años de curso. El primer año quedo embarazada, tengo una pérdida, al cual también de verdad estando en el curso me ayudó muchísimo a entender ciertas cosas y empiezo a tener ataques de pánico. Y claro, todo el mundo, bueno, psiquiatra, medicamentos. Y Nieves Margarita, que es terca y media, muy, muy terca, dijo, no, yo no quiero medicamentos, yo no quiero sentir que voy a pasar el día dormida o que voy a anestesiar algo que en realidad no lo estoy trabajando. Y entonces desde las constelaciones también y otras terapias, porque también hice psicoterapia acompañada por un psicólogo, como digo, esta unión ciencia, parte de espiritualidad también, todo empezó como a enderezar. Y contra la idea de todo el mundo, pues yo fui capaz de controlar o de mejorar mi ánimo, mi forma de ver las cosas, controlar la ansiedad. Y dije, ok, ya va, si yo consigo hacer esto, ¿por qué no llevarlo a los demás?
pero siempre con el miedo de a lo mejor no eres suficiente, a lo mejor no va a correr bien. Yo tenía a Leonardo, mi primer hijo, ya había tenido la pérdida, seguíamos buscando el tercero, siempre con el miedo. Entonces me fui manteniendo aún en la empresa hasta que un día tuve unas amigas que me dijeron, mira, vas a hacer una constelación. Y yo, no, no la voy a hacer. Sí, sí la vas a hacer. Y pues me organizaron todo y me marcaron la constelación y yo tuve que hacerla. Y ese fue el día en que yo dije, ok, encontré finalmente lo que me apasiona, encontré lo que me hace feliz, encontré ese sentido de que cuando yo estaba en las empresas, yo sentía como que estaba siempre llevando algo a la gente y la gente siempre venía, hablaba conmigo, buscaba ayuda y yo, pero ajá, pero ¿por qué conmigo? Fue la forma que yo encontré después de llevar a los demás lo que también yo había encontrado. Y bueno, hace 3 años hablé con mi esposa y le dije, mira, yo quiero dejar la empresa, claro, esto requiere una serie de cosas, ya teníamos el tercer bebé. Cuando yo hablo de tercer, sí, yo tuve una pérdida, pero siempre hablo de los tres porque es realmente importante esta inclusión, incluso las pérdidas que tenemos a nivel de lo que son las constelaciones familiares. Entonces, él es mi primer fan, como yo acostumbro a decir, y él me dijo, pues échale, que yo estoy aquí en la retaguarda. Y bueno, dejé la empresa, Ujú. creé un proyecto y ahora estoy solo con las terapias. Pero todo un proceso, eso no Te es que pregunto como sí, para que la gente sí, me imagino, como todo. Y qué rico que tu esposo te apoyó en eso. Pero para aclarar un poco a las personas que nos están escuchando, ¿qué son realmente las constelaciones familiares en términos súper simples? súper simple. Mira, antes que nos responda, porque es importante, resumiendo un poco o condensando toda esta historia, el cómo el camino nos va llevando hacia nuestro propósito de vida, el cómo las amigas nos dan como ese empujoncito, quizás los que están alrededor ven primero eso en nosotros y como tú dices, el no creérsela, hemos hablado aquí del síndrome del impostor, el de no creernos suficientes a la hora de querer hacer algo. Hemos hablado aquí también del emprendimiento. O sea, emprendiste en esto, pero que más allá de un emprendimiento es lo que a ti te mueve en la vida. Entonces, todo eso es súper importante. Y cuántas Súper. de nosotras no estamos en esos procesos y cuántas de nosotras no estamos todavía encasilladas o estamos todavía paralizadas en no dar ese paso adelante. De verdad que admirada y te felicito por todo ese camino de vida y por todo ese trabajo que va más allá de hacer el curso y de aplicar estas técnicas integrativas, sino que es también una revolución personal. Entonces allí es donde se ve también la diferencia, ¿no? Cuando alguien que hace este tipo de terapias o que trabaja en lo que sea, lo hace desde su propósito de vida o lo hace simplemente como tú decías cuando estabas en el mundo corporativo, lo hacía lo mejor Ujú. posible y ya está. Entonces, bravo por eso. Y ahora sí, para el que no lo sepa, cuéntanos No, qué y antes son. de decirte lo de las constelaciones, eso que tú dices, Chela, yo quiero solo decirle a las personas que no todos podemos ser terapeutas. Atención, nosotros podemos hacer cursos, workshops y podemos en nuestra área de trabajo llevar lo que vamos aprendiendo. Porque también me preocupa el hecho que parece que ahora todos tenemos que ser terapeutas y no es así. Realmente tiene que haber algo adentro que te llama y que te hace sentido. Y al mismo tiempo que realmente no estés satisfecha o no estés bien con lo que haces. Yo también doy formación de constelaciones. Yo he tenido jueces, médicos, ingenieros haciendo el curso y han hecho cambios fantásticos en lo que es el área de trabajo de ellos. Y esto realmente me parece importante. Volviendo a la pregunta de Andrea, las constelaciones son un método, una herramienta terapéutica que es utilizada para entender de dónde vienen ciertos patrones, ciertos bloqueos, ciertos temas que de algún modo no nos dejan vivir la vida en plenitud, que de cierto modo nos incomodan, no nos dejan sentirnos bien, que pueden ser cuestiones de salud, profesionales, la relación con mamá y con papá, la relación con los hijos, amor propio. Todo lo que tú puedas imaginar lo podemos trabajar con las constelaciones. Y esto porque en las constelaciones lo que vemos o lo que intentamos entender es qué experiencia de vida tuviste en tu niñez que pueda estar ocasionando ese bloqueo, pero también, y más importante tal vez, qué es todo lo que tú traes de atrás de tus ancestros que pueden estar influenciando. Aquí es cuando la gente, pero ¿cómo uno va a cargar eso? Y aquí es cuando yo junto muchas veces la ciencia con la espiritualidad. Si yo, Nieves Margarita, soy el resultado de un óvulo
con un espermatozoide. Y hasta aquí nadie me puede decir que no es ciencia, ¿verdad? Y si de ahí hay un ADN, un DNA que trae información y que hoy en día, más que solo la parte física del color de los ojos, o el color del cabello y por ahí adelante, la epigenética nos explica que todo lo que es externo, emociones, experiencias de vida, traumas, que son vivenciados en la familia, y sobre todo en nuestra madre también, en nuestra abuela materna, ellos quedan en la memoria celular, ellos quedan en nuestro inconsciente. Si yo soy mamá y papá y yo soy el resultado de ellos, yo traigo parte de esta historia conmigo, pero mi mamá y mi papá también en el resultado de sus papás. Entonces nosotros traemos varias generaciones atrás, se habla, y aquí ok, ya salimos un poquito más del área de la ciencia, pero se habla que más o menos 7 generaciones, cargamos con una serie de historias, con una serie de patrones que no son exactamente o no son solo nuestros. Y entonces al cargar con estos hacemos una lealtad inconsciente a todo lo que fueron esas historias de vida y muchas veces es lo que no nos deja seguir adelante. Y te puedo dar un ejemplo muy sencillo. Imagínate una bisabuela que a lo mejor tuvo 20 hijos, que el esposo se muere temprano, ella queda viuda, tiene que cuidar a los 20 hijos, desespero porque hace muchísimos años atrás la mujer dependía del hombre. ¿Cuál es la emoción que ella deja impresa? Tristeza, em, preocupación, miedo, angustia. Entonces, lo que queda es el mensaje que queda es como, cuidado, no tengan hijos o no encuentren una pareja, porque eso puede ocasionar esa tristeza. Tener muchos hijos o tener una familia, trae eso. Entonces, ¿qué sucede? Va a llegar una generación más adelante en que muchas veces hay mujeres y hombres, pero sobre todo las mujeres. Ay, que hace tiempo que quiero tener hijos y ya he hecho de todo y físicamente los médicos no me encuentran nada, no hay ninguna explicación médico-científica, pero no consigo. Muchas de esas mujeres que me buscan, cuando conseguimos ir, imagínate, fuimos a esa bisabuelita que realmente dejó este mensaje o esta información celular de dolor. ¿Qué está haciendo esa bisnieta? Esa bisnieta está haciendo entonces lo que le llamamos la lealtad inconsciente. Y de forma inconsciente, su organismo le dice, tú no puedes tener hijos. Entonces, cada vez que tú intentas, no, eso no va a pasar. Cuando nosotros en la constelación conseguimos ver esto a través de lo que llamamos las frases de sanación, pero conseguimos colocar como en orden, ver el dolor de esa bisabuela, decirle que sí, ok, que entendemos, y hacer en la conexión consciente-inconsciente con nuestro mismo cuerpo, entonces como que si algo se desbloquea. Claro que esto es todo un proceso, no hay milagros. Y cuando yo digo que es todo un proceso es que la propia persona también se tiene que permitir cambiar ciertas cosas. Internamente nosotros también nos tenemos que permitir cambiar ciertas cosas. El terapeuta no tiene una varita mágica que ¡plin! ¡Ay, todo se arregló! No, fuera excelente, pero no funciona así. Hay mucho de nuestro compromiso y de nuestra propia forma de ser que hay que ver y que hay que cambiar. A través de estos movimientos, de conseguir hacer un estudio de lo que fue nuestra historia familiar y ojo, cuando lo hacemos, yo sé que muchas personas me dicen, ay, pero yo no conozco nada de mi familia. No hay necesidad. Aquí es donde entra un poquito más la parte energética, más espiritual, donde el constelador consigue a través de los movimientos y de lo que las personas van sintiendo, entender un poquito de lo que está pasando y más o menos de dónde viene. Cuando yo digo más o menos es porque muchas veces yo no sé si es la abuela, si es la bisabuela, y no es el saber quién fue o dónde fue el origen, es saber que atrás hubo alguien que originó esto. Y al ver de alguna forma este dolor, esta persona, esta situación, realmente que nosotros consigamos disociarnos de esto y hacer nuestra vida solo con lo nuestro, que ya es bastante, pues con todo lo que implica toda nuestra historia de vida. Y te pregunto, esto puede ser, tomando el ejemplo que tú mencionas, tanto para una persona que quiere tener hijos y no puede, pero Ujú. también pudiese ser para una persona que tiene fijo en su cabeza, no quiero tener hijos porque justamente no quiero vivir lo que significa tener hijos. Sí, sí, también sirve. Pero hay algo aquí que
También pudiese ser muy personal, que la persona puede realmente no querer, ojo, y es válido. Yo creo Ujú. que en sociedad tenemos mucho Ok. esta obligación de que tenemos que tener hijos y en realidad no tenemos, pero sí hay personas que buscan entender el porqué. A pesar de estar totalmente convencidas que es algo Mm, muy interno, después se dan cuenta que no es solo de ellos también. Sí, sí, también es válido. mm, Quizás es como cuando ya la persona se le presenta esa duda o esa búsqueda, es porque la misma persona ya siente que tiene un bloqueo y tú lo estás hablando desde el punto de vista, por ejemplo, de quedar embarazada o de tener hijos. Pero entiendo que esto también lo puedes hacer en otras áreas, ¿no? O sea, Entiendo. ahora nos vas a contar cuáles, en cuáles son todas las áreas que abarca. Y que creo que ya cuando la persona tiene como esa duda, se siente bloqueado en algo, es en ese momento donde llegan a ti o llegan a otras terapias, ¿no? Porque dicen, algo está pasando aquí. Sí tiene que haber como ese primer paso. Sí, sí tiene que haber. Normalmente la gente que hace terapia o que busca este tipo de terapia, algo pasa. Sí, hay el que tiene curiosidad y viene por curiosidad, también ya me pasó. Y es muy gracioso porque normalmente el que viene por ujú, curiosidad te dice, no, no, mi vida está perfecta. Yo normalmente, dependiendo de la persona, si ya la vi más que una vez, no es la primera vez que me sucede, aún en las primeras veces yo empiezo a reírme y la persona me mira así como que, ajá, pero ¿por qué te ríes? Es que si tu vida estuviera perfecta, tú no estuvieras aquí ahorita, ya te iluminas y sigues tu camino hacia otro lugar. Aquí en la Tierra venimos a hacer nuestra evolución, venimos a tratar de entender ciertas cosas y pues a mejorar en lo que podemos, los que nos permitimos. Otros, yo estoy segura de que seguirán con sus temas y bueno, pero lo cierto es que normalmente cuando te buscan es porque ya hay algo que te molesta, así sea por cuestiones de salud o porque están con problemas de dinero o porque en la vida siempre les pasa que los traicionan, así sea en relacionamientos o con los amigos, ¿no? Porque puede ser la traición, no necesariamente tiene que ser entre pareja, puede ser entre amigos, puede ser a nivel laboral. Normalmente lo que decimos es, nosotros trabajamos la energía, la emoción, no necesariamente el patrón tiene que ser el mismo. No estamos repitiendo las cosas de la misma forma, que era como en el ejemplo que yo daba de la bisabuela. La bisabuela tuvo muchos hijos, yo puedo no ujú, tener. Entonces hay aquí como una forma ujú. de, o sea, la energía es lo mismo, es la energía relacionada con el tener hijos, con la maternidad, pero puede aparecer de varias formas. Lo mismo entonces con los demás temas, profesión, salud, dinero. Incluso tengo personas que me dicen, mira, yo tengo una casa de familia que quiero vender, no hay forma de venderla, es como que si algo estuviera bloqueado. Y también podemos hacer constelaciones para ver qué está bloqueando, porque si nosotros pensamos que todo es energía, y la física cuántica ya demostró, todo es energía. Entonces, esa casa tiene una energía y en esa casa vivieron personas que dejaron una energía. Entonces, si es una casa de familia, imagínate que es una casa que el abuelito construyó con todo el deseo de que se mantuviera en la familia, pero más adelante no tenemos la capacidad de mantenerla y tenemos que venderla. Esa energía muchas veces no deja. Entonces, hay como que ver Ujú. este abuelito qué energía había colocado para poder decirle, ok, abuelito, mira, excelente, tú querías que la familia viviera bien aquí, pero nosotros no tenemos la capacidad, vendrá otra familia, o sea, el objetivo se sigue cumpliendo, pero será para otra familia que tiene las capacidades para sustentar la casa. Y entonces ahí se ve muchas veces también el desbloqueo de poder vender la casa. Entonces, realmente yo creo que hasta el día de hoy, no sé, creo que no he encontrado así un tema que no se pueda trabajar. O bueno, ¿qué no puedes trabajar? Si Ok. tú me dices, Eh, ¿cuál es mi eh, misión de vida? Las constelaciones no son una ciencia adivinatoria. Nosotros no vamos a adivinar, ¿ok? Entonces yo no te sé decir cuál es tu misión de vida, por ejemplo. Es algo bastante específico de lo que me sucede y de lo que yo tengo que trabajar aquí, de lo que me está bloqueando, lo que realmente ocasiona aquí una desestabilización. claro, entonces en ese caso diríamos que la terapia de constelaciones familiares va más asociado a un tema energético, Siempre, sí, que correcto. es lo que traes de atrás. Es lo que traes de atrás, que queda en tu inconsciente.
Y en este caso, la mayoría de los problemas que suelen llegarte a ti, ¿cómo son? ¿Qué es lo que más se consulta a la gente? De todo un poquito, de verdad que de todo un poquito. Yo tengo muchísima gente buscando esta parte profesional de duda, de estoy en lo cierto, no estoy, tengo varios procesos en abierto, varias ideas, pero no consigo concretar ninguna. Muchas veces pasa por ahí, muchísimos, pero muchísimos con los relacionamientos. Tal vez sea el que más tengo en relaciones de pareja, no conseguir tener pareja o tener Ujú, parejas que emocionalmente no están o que están comprometidas, siempre aquel patrón de una pareja no disponible. Eso creo que en realidad tal mm, vez sea el tema más frecuente. Pero también tengo muchísimas personas buscando en cuestiones de salud. Así como yo trabajé mi ansiedad y después también trabajé en mi psoriasis, que hace 2 años descubrí ujú, que tenía psoriasis, jamás había tenido ni siquiera la indicación de que pudiera tener, pero hace 2 años apareció y también fue una de las formas de trabajar, no solo, pero también para poder ver de dónde venía y qué era lo que yo realmente todavía no estaba viendo, para poder entonces hacer la cura o, ok, lo que los médicos dicen, la remisión de la enfermedad. Porque sí, cuando se habla ujú, de las ujú, enfermedades autoinmunes, pues la ciencia dice que no hay cura. Yo soy de la opinión que hay, pero esa ya es mi opinión. ujú. Cura, que no hay cura y luego que no hay un origen exacto. Por eso es que terminan siendo crónicas y que lo único que tú puedes es controlarlas a través del tiempo. Al final no consiguen cuál es la raíz. Claro, y entonces siento que muchas de estas personas que tienen todas estas enfermedades, bueno, tú misma lo has vivido, Sí, que cuando se tienen esas enfermedades que ni siquiera se sabe cuál es el origen, pues ir a lo mejor a estas alternativas en conjunto con tu tratamiento médico, en claro, conjunto con tu psicólogo si lo necesitas, con tu psiquiatra, pues también es una alternativa para que vayas un poquitico más allá y en esa búsqueda de la sanación, ¿no? Que incluso hay muchas personas que también refieren sanación completa, o sea, que no solamente la controlas, sino que te sanas, o sea, ¿y sí. cómo sería, Margarita, para las personas que nunca han hecho una sesión o varias sesiones? No sé si son una, si son varias, explícanos acá, ¿cómo sería alguien que te llega por primera vez y te dices, yo quiero intentar esto? Claro, pues siempre hay una primera parte, una anamnesis en donde tú cuestionas a la persona de a qué viene, hablas un poquito con ella para intentar entender también cuál es su historia de vida. em, y ella, pues, las constelaciones pueden ser hechas de dos formas: individuales, en donde estamos solo el terapeuta y el paciente, o como les decía al inicio, como me pasó a mí, en grupo, un grupo de personas que se coloca al servicio de las demás. No es fácil explicar porque aquí como entramos en la parte un poquito más energética, de verdad que las personas quedan así como que, ajá, pero ¿y cómo es posible? Yo siempre digo que lo mejor es ir a un grupo y vivir la experiencia, pero tratando de explicar un poquito Ujú, y esperando que realmente pueda ser fácil de que se entienda. Cuando estamos de forma individual, hay algo que normalmente utilizamos, que son unos muñequitos que ahorita estaba mirando, yo los iba a traer, pues no los traje, no los tengo aquí. Pero son unos muñequitos que, ¿saben los muñequitos Playmobil? Que son, normalmente los muchachos juegan, son unos muñequitos que tienen la carita, todos igualitos, de varios colores, tienen sus carritos, son unos muñequitos chiquiticos. Se hizo una ujú, parcería cuando empezó, cuando realmente nacieron las constelaciones familiares como las conocemos hoy, como las utilizamos hoy, porque realmente las constelaciones para los psicólogos y quien es del área sabe, no nacieron exactamente como son hoy en día, pero ya existían con una base un poquito diferente antes y están muy relacionadas lo que llamamos con la sistémica. Lo que sí que el padre de las constelaciones, Bert Hellinger, le dio un formato un poquito distinto. Entonces, aquí se hizo una parcería con esta marca y se hicieron unos muñequitos que nosotros utilizamos porque realmente nos hace recordar mucho como que si fueran personas. Podemos utilizar otras metodologías, pero la más conocida, la más realmente que es más utilizada son estos muñequitos. Cuando empieza la constelación propiamente dicha, ¿qué hacemos? Se van colocando los muñequitos que representan papá, mamá, la ansiedad, el miedo, o sea, lo que la persona esté trabajando, las emociones que puede representar el abuelito, el bisabuelo, la bisabuela, se van colocando en una mesa, en un tablero, donde
la posición de esos muñecos y lo que eventualmente la persona que está trabajando pueda sentir, nos va dando información de dónde viene ese patrón, ese bloqueo, ese determinado tema que la persona trae. Entonces, es a través de estos movimientos y a través de las emociones y sensaciones físicas que nos damos cuenta de dónde viene y que podemos trabajar. Las personas me dicen, ok, pero ¿y si yo no siento nada? También es válido no sentir, porque al ponerlo, y les voy a dar un ejemplo, si yo me coloco y normalmente, pero esta es mi forma de trabajar, para evitar que las personas controlen, porque nosotros como seres humanos maravillosos que somos, creemos que controlamos todo. Entonces queremos seguir controlando. Si yo le digo a la persona, mira, vas a meter mamá, vas a meter papá, la persona va a querer controlar. La persona ya trae una idea hecha de, ay, no, a mí mi mamá no me gusta porque yo tengo una mala relación con ella, yo la voy a poner lejos. Pero a lo mejor en aquel tema, mamá no tiene nada que ver. Y a lo mejor es algo que tiene que ver con papá. Si yo adore papá y vea por los ojos de papá, ¿ok? Entonces, yo normalmente le digo a la persona, ok, el primer muñeco te está representando a ti, pero los demás, yo no les digo lo que está representando. Solo al final, cuando ya la constelación está terminada, yo sí explico qué representaba cada muñeco. ¿Eh? Imaginemos, ok, yo te traigo un tema que está relacionado con papá, pero yo juro que es con mamá, porque yo tengo mucha rabia de mi mamá y porque todo es culpa de mi mamá. Y entonces yo me coloco y adelante mío, imaginemos, yo coloco a mi mamá y a mi papá. Y ay, no, yo me siento superior y no, ni siquiera los quiero mirar, ellos están bien de espalda. Esto ya nos está indicando que hay algo que está fuera de equilibrio y fuera de lugar. Yo no soy mejor que mis padres, yo no soy mayor que mis padres, yo no vine antes que mis papás. Y yo no puedo estar de espaldas volteadas hacia mis papás. Clara, esto no significa que si yo tengo algo que trabajar internamente y que si yo tengo un dolor profundo porque sucedió algo muy difícil en mi infancia y yo tengo este dolor que lo traigo conmigo con mamá o con papá, que yo tenga que ahora llegar y voy a llegar a la casa y besito y abrazo. No es eso. Es adentro, aquí y adentro, estar en paz y entender que aquella experiencia de vida hizo de mí la persona que yo soy hoy. Que si no hubiesen sido todas aquellas experiencias, todas aquellas vivencias, yo no era ni como soy, ni quien soy. Además, si no fueran aquellos padres, yo no sería Nieves Margarita. Entonces, cuando yo me permito, y esto viene mucho de encuentro a lo que son o lo que es la explicación de las tres grandes leyes que nos traen las constelaciones familiares, que es jerarquía, pertenencia y ley de equilibrio el equilibrio entre dar y recibir. Si yo me coloco en las constelaciones a las espaldas de mis padres, de cierto modo, yo me considero casi como que si yo fuera mamá o papá de ellos. Entonces yo estoy fuera de lugar. Y yo doy este ejemplo. Imagínense que están en un carro, están en una vía y se encuentran un muro. Si hay un muro, ustedes no pueden seguir, ¿cierto? Ustedes van a llegar o se tienen que devolver o se quedan paradas o tienen que pensar cómo van a saltar. O sea, hay una serie de bloqueos, una serie de situaciones que van a tener que solventar y se les va a dificultar el seguir adelante. Si yo me coloco en una posición que no es la mía, yo tengo mamá y papá adelante, o solo mamá o solo papá, yo tengo algo adelante, funciona de la misma forma. Yo no consigo avanzar hacia adelante. Yo no consigo avanzar en mi vida. Así sea en la parte profesional, en las relaciones, en la salud, en lo que sea. ¿Ok? Entonces, cuando yo consigo entender esto, yo pongo en posición mi papá atrás del lado derecho, mi mamá atrás del lado izquierdo, casi como que si ellos pudieran empujarnos hacia la vida en donde nosotros tenemos todo despejado, en donde nosotros ponemos orden, pero sobre todo en donde nosotros hacemos honor a esa vida que nos entregaron, entonces ahí sí se abren un sinfín de oportunidades en la vida. Entonces, en este caso, la práctica es o el diagnóstico que tú haces durante ese proceso va netamente en movimientos, ya sea que lo hagas Correcto. con muñequitos o que lo hagas con personas que se prestan para eso. Y entonces la Exacto. interpretación por parte tuya como terapeuta va
en base a cómo se mueve la gente o cómo se mueven los muñecos que la persona está colocando. Correcto, correcto, sí. La gran diferencia, y la ubicación de la ellos. ubicación es súper Ajá. importante. La ubicación, la forma en cómo yo me relaciono, eh, porque yo puedo tener algo en mi inconsciente que yo no me acuerdo. Una situación que pasó con mi padre, con mi mamá, y que está tan guardada, y en la constelación ella puede salir, y la gente se queda, ay, pero si yo me llevo también con mi mamá, pero, y después hacen como ese clic, ese insight de, ay, verdad, pero ahorita me acordé, porque pasa muchísimo, ahorita me acordé, porque el inconsciente trae al consciente lo que pasó atrás, lo que estaba guardado, lo que trae dolor, porque somos expertos en guardar el dolor y ponerlo en una cajita, en la cajita del olvido. En el grupo, ¿cuál es la facilidad o por qué yo a veces lo recomiendo? Sobre todo a las personas que es primera vez o que no están muy dentro del tema o que no acostumbran a estar muy relacionadas con la parte energética, es que hagan en grupo, porque el grupo, como yo voy a ir escogiendo personas que van a representar mi mamá, mi papá, y van ellos a hacer el movimiento, van ellos a hacer lo que van a sentir, entonces la persona es casi como que si estuviera viendo la película de su vida. No, esto no es una representación, esto es pura y sencillamente sentir la energía. Yo siento la energía de aquella persona, de aquella situación o de aquella emoción. Y entonces yo consigo traer esa Mm. energía y la persona consigue entender a través de los movimientos qué es lo que está pasando. Entonces es como que más fácil de ver. Pero yo tengo personas que escogen solo las individuales y funcionan de la misma forma. Y Maggie, yo sigo preguntando, yo soy Pepito Preguntona aquí. y en esas que Ustedes son, preguntan. no, yo también. Tenemos una lista gigante, pero a mí esa me llama mucho la atención, esas que tú dices presenciales, cuando tú contaste al principio, al inicio del podcast, la experiencia que tú tuviste, se me vino la serie esta de Mi Otra Yo. Bueno, ella debe tener Correcto, otro nombre, pero que estuvo hace unos años en Netflix y lo que tú contaste es idéntico a lo que ocurre allí. Y correcto. aquí todo el mundo sabe también, tú lo sabes, yo también vengo de la ciencia y yo lo veía allí y para mí era algo de no creer, como otras personas que no me conocen a mí de nada, que no conocen mi historia de vida y es lo que tú dices, tú lo viviste, yo no lo he vivido, tendré que vivirlo algún día porque debe ser súper impresionante uno que es una Súper. persona para este tipo de cosas escépticas y que uno diga, estas personas están aquí haciendo, como tú dices, como una obra de teatro de mi vida y no me conocen de nada, ni siquiera el terapeuta a lo mejor sabe tantas cosas de mi vida. Esa parte de estas sesiones en vivo, o sea, ¿cuántas personas son? Todas las personas que están allí es la primera vez que lo hacen, o sea, un poquito cómo es la dinámica, o ya hay personas que lo han hecho varias veces. El terapeuta tiene, no sé, tiene personas que siempre invita, o sea, un poco cómo es eso, no lo sé. No, mira, puede haber personas o grupos de personas que nunca hayan hecho, puede ser un grupo en donde nunca hayan hecho, pueden ser un grupo de personas en donde algunas personas ya sean conocidas y normalmente se juntan porque les gusta hacer este tipo de trabajo. Depende un poquito de grupo a grupo, de lugar a lugar, hay un poquito de todo, pero aquí lo más importante y lo que realmente impresiona a la gente no es solo el hecho que no conoce, pero el hecho de que a veces es tanto lo que la persona siente que, que quien está sentado constelando dice, mira, pero aquella persona que no me conoce en ningún lado está haciendo los mismos gestos de mi mamá. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo es posible? Y esto realmente impresiona, pero impresiona de forma positiva, porque esto también te trae la credibilidad de, yo no te conozco, no conozco a aquellas personas, no conozco al terapeuta muchas veces, las personas a lo mejor no saben nada, yo hablé dos cositas, pero no hablen nada de especial, como es que aquella persona sabe qué sintió mi mamá cuando estaba embarazada mío, qué sentí yo cuando yo era pequeña, y esto es lo que realmente hace muchas veces aquí el clic. Normalmente, eh, en una sesión pueden estar, claro que después depende, alrededor de 10, 15 personas. Hay sesiones en donde hay muchísimo más. Yo personalmente no me gusta trabajar con grupos tan grandes. ¿Por qué? Porque en un grupo todos estamos trabajando. ¿Y por qué digo todos estamos? Porque incluso yo también estoy trabajando. El grupo
cuando trae los temas, siempre va a tocar en algo que yo tengo que mirar. Entonces, cada persona que está allí, así sea que a colocar un tema o a constelar, así sea una persona que vaya a entrar para representar, bien dijiste, Chela, como en mi otra yo, como en la serie que está muy bien conseguida, así sea que vaya a quedar sentado en la silla y no vaya a entrar, todos estamos ahí por un motivo y todos tenemos algo que, así no sea en el momento, a lo mejor dentro de unos días, dentro de una semana, vas a venir, ay, ya entendí por qué yo vi aquello, ya entendí por qué aquello me movió tanto. Entonces, todos trabajamos. Como te digo, yo personalmente nunca trabajo con grupos tan grandes. Solo cuando ya me pasó tener workshops en eventos, ya llegué a tener 100 personas, pero los trabajos son hechos de forma diferente. Se hacen lo que llamamos los ejercicios sistémicos, que son iguales para todos. Em, Cuando trabajo solo con constelaciones, porque además tenemos que pensar que estamos tratando con el tema de alguien, con la exposición de alguien. La persona, queramos o no, se está exponiendo parte de su vida. Entonces, trato de trabajar con grupos así, como te digo, más o menos 12, 15 personas, porque también tienes que tener un número mínimo, porque si tú piensas que mínimo va a tener que entrar la persona, va a tener que entrar o la emoción o la situación, y después tendrás que poner o mamá o papá o un ancestro, tienes que tener ahí un mínimo de personas que entren para participar. Pero Porque hay sí, personas hay personas que tienen el rol de la familia y hay personas que tienen el rol de las emociones. correcto. Tú puedes, dependiendo de lo que tú vayas a trabajar, Ah, sí, dependiendo de lo que tú vayas a ajá, trabajar, imagínate en el caso de la casa, que vi hace poco. Tú vas a ujú, colocar a alguien que va a representar la casa y la casa te va a ujú, decir, me siento triste. Me siento triste porque no me están haciendo honor, ah, por ejemplo. Y estoy molesta. No quiero mirar a nadie porque no me hacen honor. Entonces, vamos a sentir esa energía y vamos a mm, colocar esa energía. Incluso animales. También ya he constelado a personas que me dicen, mira, mi perrita tiene una serie de infecciones urinarias y está siempre con la infección urinaria, siempre, 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 siempre. Claro que tiene que ver con la persona. Y cuando la persona se permite ver lo que tiene que ver, el perrito, el animalito normalmente mejora. Es- Entonces, en ese caso, siendo así, que obviamente tienes un grupo donde cada quien representa a alguien de la familia, adicionalmente puede ser una cosa, puede ser un animal, puede ser los sentimientos que vayan apareciendo. Luego de ese proceso, luego de esa constelación, ¿qué pasa después de eso? Nieves Margarita, y te voy a decir porque es así que yo trabajo, ojo, Por tu eh, propia, ok, por tu propia experiencia. por mi propia experiencia, la forma en cómo yo trabajo, porque yo sé, lógico que tengo Ajá. muchas otras compañeras que hacen lo mismo, pero que trabajan de forma diferente. Pero Nieves Margarita hace siempre un ¿Mm? acompañamiento. Entonces, al final de cada constelación, yo doy herramientas a la persona para poder integrar lo que vivió, para poder soltar, para poder trabajar las emociones, porque quedamos movidos muchas veces porque no nos dimos cuenta, porque a lo mejor yo no me di cuenta que tenía tanta influencia en en lo que mis hijos vivieron y entonces empiezo a sentir culpa. Entonces, esto hay que trabajarlo. Entonces, yo doy herramientas para que la persona lo pueda trabajar, pero también quedo disponible para que la persona me diga, mira, me estoy sintiendo así, no me estoy sintiendo de esta forma, ¿qué hago? Podemos hacer, obviamente, el acompañamiento marcando otra sesión. Lo que siempre digo es, de una sesión a otra, siempre tienen que pasar por lo menos 21 días. Total 21 días en que nuestro cerebro necesita para hacer cambios. Entonces, de una a otra y a nivel energético también, porque yo voy a quedar tan movida, también energéticamente, que si yo me pongo a trabajar muchas cosas una encima de otra, yo puedo hacer más daño de lo que realmente voy a hacer para poder hacer mi sanación. Entonces, tiene que haber este tiempo de espera. Y tú puedes marcar otra constelación o un acompañamiento que no necesariamente tiene que ser una constelación,
en donde yo puedo usar otras técnicas. Sheila, como decía al inicio, yo trabajo con coaching, yo trabajo con, perdón, con chamanismo, yo trabajo con otra herramienta energética, con un péndulo, que es el péndulo hebreo. Estas son y con transgeneracional, perdón. El transgeneracional normalmente yo lo trabajo mucho de mano con las constelaciones porque tiene que ver con el estudio de tu árbol genealógico, con fechas, con historias de vida, con profesiones. Entonces está muy conectado. Pero después, obviamente, cuando hay que hacer este acompañamiento, hay otras formas de trabajar y la persona puede también decidir después de este tiempo hacer otra constelación que ayude a integrar más y que ayude realmente a ver otras cosas, a poner más orden, pero yo nunca dejo las personas en el aire. O sea, ellas saben que me pueden escribir, ellas saben que me pueden llamar para decirme cómo se sienten, darme un feedback de cómo realmente la están viviendo, cómo se la están llevando. Esta es mi forma de trabajar. Eso, Maggie, de que tú le llevas el seguimiento de estas personas que llegan a ti y en los mismos procesos iniciales, vamos a irnos a los dos extremos. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, la situación más hermosa o más linda que tú has visto? Bueno, yo creo que no es que haya una mejor que la otra, pero la que te haya sorprendido a ti más. ¿Cuál ha sido la que tú misma has dicho, wow, que ni tú misma te lo esperabas? ¿Y cuál ha sido quizás para quitarnos un poquito la seriedad, cuál ha sido la más como loca? La más así como que tú digas, uy, esto. Bueno, O la que te ha avergonzado más, o la que te ha dado más risa, no sé. La más mira, divertida. de verdad que todas a su manera son especiales. Tal vez una de las que, o dos, vamos aquí a dos. Dos de las que más me sorprendieron fue, una justo tenía que ver con quedar embarazada. La chica vino, trabajó en grupo, eh, si no me equivoco, fuimos a la abuela, exacto, y una muchacha súper escéptica, pero así tipo, yo no creo nada de esto, pero mira, ya yo estoy cansada, me diagnosticaron endometriosis, no voy a poder tener hijos nunca. Bueno, ya solo me queda esto, pues. Entonces yo vine, me dijeron para hacerlo y yo vine. Bueno, hicimos la constelación, le hizo mucho sentido, pero claro, tú sabes, ¿a dónde encajo yo esto? Yo que soy de ciencia, yo que soy escéptica, ¿dónde pongo esto? Pero bueno, fue para su casa, hizo su proceso. Yo no supe más nada de ella hasta un año y pico después. Un año y pico después, ella me vuelve a buscar por otro tema totalmente diferente y me dice, mira, yo no sé si te acuerdas de mí, yo vine hace un año y medio por esto y esto y esto. Ahí sí dicen, ok, sí, me acuerdo. Porque a veces, claro, entre tanta gente que pasa, uno no se acuerda de todos. Y sí me acordé de lo que había pasado. Ella me dijo, pues, yo te iba a buscar antes, pero tampoco he tenido mucho tiempo porque a los 2 meses yo salí embarazada, tuve mi hijo y pues claro que yo quedé tipo, wow, o sea, como te digo, ella también permitió Ujú. ese desbloqueo, ese creer, ese, ok, yo hice esto, entonces vamos a ponerle fe de que realmente va a cambiar algo. Para mí fue muy bonito. Otra que tuve, eh, desafortunadamente, voy a dar este porque siento que tenemos que dar a entender también eso mismo, de que no todo es perfecto y que nosotros somos hechos de procesos. Y que unos llevan a otro. Y bueno, y tenemos también no sé si llamarle destino, pero un lugar donde tenemos que a llegar, ¿no? Esta chica desafortunadamente ya nos dejó de este plano terrenal, ya no está con nosotros, pero fue una chica que me buscó con las constelaciones porque ella tenía una leucemia. Y lo cierto del caso es que durante mucho tiempo, después de haber hecho, si no me equivoco, 2 constelaciones, ella mejoró bastante, estuvo, pero súper, súper bien, eh, y realmente yo acompañé todo este proceso y entiendo, como dije hace poco, que después hay muchas cosas por detrás y no todo tiene que ser perfecto. Esto también me enseñó mucho que desafortunadamente no podremos salvar a todo el mundo, ni es nuestra función. Nosotros podemos ayudar,
pero no vamos a salvar a nadie. Eh, por otras complicaciones y otras situaciones, pues como les digo, pues ella terminó falleciendo, pero lo cierto es que ver el proceso, no solo de recuperación o de mejoría mientras lo tuvo, pero también la forma en cómo después lo vivió y la propia familia también vivió este proceso, porque una de las hermanas y la tía la acompañaban y ellas también vivieron todo esto de forma diferente. O sea, todo lo que trajo, no solo a ella, pero a todos los demás, eh, fue para mí, wow. O sea, ¿cómo es posible realmente que se pueda hacer así la diferencia en la vida y hasta en el entendimiento después de la muerte de los que quedan para este tipo de situaciones? Y esto te lo digo porque al final para mí ella era alguien que yo consideraba una amiga y yo fui al funeral, me costó muchísimo porque después entra esa parte de que, ay, no pude, ojalá hubiese hecho más, y que bueno, también lo trabajé en mí, pero llegar a ese local y ver todas las personas tranquilas y que me decían gracias, gracias porque tú no tienes idea de lo que tú trajiste, de lo que tú le trajiste, de lo que nos trajiste. Entonces realmente era, o sea, este es el tal cambio que yo digo de mi misión de vida, que es el granito de arena con el cual contribuyo. Y a cada una, yo toda, yo aún cuando hago las formaciones y doy las clases y he hecho cuentos, porque llegó fulanita y o llegó alguien que me dijo esto, y yo digo, mira, yo no sé cómo todavía me sigo sorprendiendo, pero lo cierto es que yo todavía me sigo sorprendiendo con los cambios que las personas hacen. Em, o de ver un padre que jamás en 30 y pico de años había abrazado a su hija y después de una constelación de la nada llega y abraza a su hija. Y la hija queda tipo, ya va, ¿qué Ujú. pasó? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible? Y el padre ni siquiera sabía ni que ella había hecho ni que nada, pero se dio y se puede dar. Una situación Mm. así rara. Mira, yo tenía una señora que venía todas las veces, la señora del librito, que ya había estudiado del tema de las constelaciones, que sabía muchísimo de terapia, que bueno, traía todo su árbol genealógico, fechas, todo. Y me decían, yo sé que esto viene de aquí. Es que yo estoy segura que esto viene de aquí. Y lo único que me provocaba era decirle, señora, pero siéntese aquí y haga su constelación, pues ya que está tan cierta. Y bueno, y la constelación, nada que ver. Y la señora, ay, bueno, será en la próxima, será en la próxima. Ella vino 3 veces. En las 3 veces ninguna fue a donde ella quiso. A la cuarta yo le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar exactamente el tema que tanto te aflige de la trisabuela, tatarabuela, ya yo no me acuerdo. Este, vamos a ver. Y la constelación parada, parada. No tenía nada, no tenía conexión con nada, o sea, en el sentido, sí, aquello había pasado, pero con ella evidentemente no había esta conexión, esta lealtad. Entonces la señora así como que súper, bueno, ok, bueno, pero por lo menos me quité la idea. Y ahí, Y sí, ahí te pregunto, ¿eso puede ser por qué? ¿Porque la persona no está preparada para el proceso o porque la persona cree una cosa que no tiene nada que ver y por ende el proceso no fluye? pueden ser las dos cosas. Aquí en este caso era Ah, muy, muy evidente que la señora creía, o sea, ya era casi como tiene que ser de allá, porque aquella era como la explicación más fácil, más sencilla, la que le permitía no tener que hacer trabajo en ella. O sea, si yo veo de allá, ay, mira, mi amor, yo le entrego sus cosas y yo me lavo las manos. Pero después se te olvida que a lo mejor tienes que hacer trabajo con mm, mamá, trabajo con papá, trabajo con niño interno. Y como esto todo duele mucho más, porque duele, porque un proceso de sanación duele, entonces mejor yo no lo quiero, yo no lo veo, yo no lo quiero ver, ay, yo le voy a dar la culpa a la trisabuela, que no tenía nada que ver, realmente no tenía nada que ver. mm, Al final es como eso, no hacerte responsable de tu proceso porque habrán cosas que si vienen, como tú dices, en el ADN o vienen de cosas que ocurrieron en la niñez, que están por allí bien guardaditas, también se puede ver en otras terapias. O sea, puedes ir donde un psicólogo, puedes hacer otras terapias y también trabajarlas, pero es buscar otro culpable y no hacerte responsable
de las cosas que a lo mejor sí son nada más o creadas por ti de una manera física directa o de una manera psicológica, ¿no? Es lo que te estoy entendiendo. Entonces, claro, ella quería que tú le dieras como esa explicación a partir de, y por eso era que tú no conseguías nada o no lograbas llegar como a ese origen que en teoría ella creía que estaba por allí. Ya Y ella en había hecho de paso su trabajo. exacto, y en sí, y en las constelaciones pasa mucho eso, y por eso es que yo decía al inicio, tiene que haber el compromiso de la persona de querer ver y trabajar, porque muchas veces sí es verdad que está conectado con algo de nuestro sistema familiar. A veces es tan sencillo el que nosotros veamos lo que pasó, por ejemplo, en nuestra niñez, que todavía no lo hemos sanado, y que lo coloquemos en orden, que lo veamos desde otra perspectiva. Y esto a veces es tan o más profundo que ver lo que pasó allá atrás con los ancestros. Es casi como que si yo colocando en orden aquí, se coloca en orden atrás. Lo que decíamos de las 7 generaciones antes y después. Entonces, no todo necesariamente tiene que ir exclusivamente a los ancestros. Puede ser algo muy nuestro, de nuestra experiencia de vida, que nos marcó y que está allí y que Mm, realmente todavía no la hemos sanado. ujú. Y estas terapias son para todo el mundo, o para quien sí y para quien no. Para todos. Para todos los que quieran. Incluso los niños, cuando son menores de edad, los papás pueden trabajar por ellos, ¿ok? Ya cuando llegan a Mm, al límite de niñez, adultez, porque a veces hay situaciones en donde realmente todavía no son lo que consideramos adultos, pero que de cierta forma ya están, ya, no, ya los papás no consiguen hacer nada. Pero en cuanto ellos son niños, los papás pueden trabajar por los niños. Y me han llegado muchos casos desafortunadamente, de mamás desesperadas con niños con problemas a nivel mental, a nivel de ansiedad, de problemas de alimentación, de automutilación, que han trabajado para que realmente poder entender un poquito y ayudar un poquito más a los hijos y a las hijas. Siendo así, ¿qué relación ves entre síntomas físicos y las emociones? Todos. Yo cada vez más estoy convencida. Totalmente conectado. No hay algo físico que ya no esté en lo emocional, que ya no esté en lo que tú tienes Ujú. ahí guardado, que no lo quieres sacar, en la rabia, en la tristeza, en lo que sea. Hay algo, hay una memoria, hay una experiencia que realmente te lo trae después al físico. Y normalmente son las, como yo digo, las que metes debajo de la alfombra. Tú las escondes debajo de la alfombra porque no la quieres ver y en algún momento ya va a salir. Mm, De cierta forma fue lo que me pasó a okey, mí con la Y tú, psoriasis. Maggie, okey. sí, y bueno, hay muchísimas técnicas desde ir a lo tradicional, que sería lo que tú mencionaste al inicio, ir a un psiquiatra, ir a un psicólogo, y bueno, eso te hizo a ti decir no, y voy a buscar otras alternativas dentro de las que tú conoces y otras que no practicarás. Cuando una persona llega a ti y dice, no, es que yo lo que tengo que hacer es una constelación, me imagino que tú también en esa anamnesis, en ese interrogatorio inicial, tú también le puedes decir a una persona, mira, no, realmente para ti o para esto que tú me estás refiriendo, lo mejor no es una constelación, es otra terapia, tú lo refieres, Sí, incluso cuando ves una persona que consideras que necesite tratamiento psicológico o incluso psiquiátrico, también le dices, "Mira, aquí tienes que ir más allá". correcto, sí. Yo soy la primera, que muy consciente de hasta dónde llega mi trabajo y que jamás me permitiría decir, mira, esta persona necesita esto y yo ni siquiera se lo voy a indicar porque es una persona que me puede traer dinero, por ejemplo, porque si sigue conmigo, sigue haciendo terapias conmigo y sé que desafortunadamente esto pasa, yo sería incapaz, porque estamos hablando de la salud mental, física, de la vida de esa persona. Entonces, si una persona me llega, ay, mire, yo quería hacer una constelación y yo siento que es otro tipo de terapia que yo puedo hacer, yo se lo propongo. Claro que la persona puede decirme, no, pero yo quiero hacer la constelación, ok. Claro que también está de la responsabilidad de la persona que viene, pero yo hablo con la persona, le explico, le digo, mire, por esto, yo siento que no es, puede ser más por aquí. Si es algo que yo no sé hacer, pero que tengo
personas que me acompañan o en quien yo confío y que realmente yo puedo indicar, doy la indicación. Y lo que me pasa también muchas veces es al final de la constelación, de que yo siento, porque realmente después de la constelación me doy cuenta que la persona necesita ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, y yo también le digo, usted necesita esto y esto y esto, de verdad que aquí lo más importante es que ahorita termine la consulta, tengo algunas personas que le puedo referir o usted busca por su lado, pero que realmente es importante que busque ayuda de otro tipo, porque solo esto no la va a ayudar a integrar y a resolver toda la situación. Entonces, sí, yo soy la primera que, como te digo, que doy la indicación de que las personas busquen ayuda de otra forma. Te hago otra pregunta. ¿Qué creencias limitan más a la gente con respecto a las constelaciones? Em, Limita mucho en lo que el miedo. El miedo de que mucha gente viene con la idea de que, sobre todo en las sesiones de grupo, tienen que haber incorporaciones. Ay, no, porque es que la gente siente y la gente se mueve de forma rara porque la gente afuera estaba riéndose y de repente entra llorando. No tiene nada que ver con incorporaciones porque de paso, si pensamos que muchas veces estamos hablando de la propia persona que está allí, pues la que está allá adentro no está incorporando a la que está aquí afuera, como es lógico. Entonces, no tiene nada que ver. Pero hay mucha gente que me pregunta, que tiene ese recelo, que le da como miedito. Después también es esa duda del escepticismo de, ¿será que va a resultar? ¿Será que no va? ¿En dónde yo uno esto con lo que yo conozco? Por eso es que me gusta tanto hacer ciertas explicaciones y en mis grupos al inicio siempre explico un poco de lo que es esta conexión ciencia, espiritualidad, para que las personas también puedan entender o puedan como darle un sentido como más lógico, que lo puedan entender desde otra perspectiva y en algo que para ellas es un lenguaje común. Entonces, creo que eso es así lo que realmente las personas más tienen como creencia y bueno, y también no en a lo mejor no tanta gente, pero todavía viene mucha gente eh, con la idea, bueno, yo lo voy a ver, yo no tengo que hacer nada y ya, al entregarle esto allá atrás, ya todo queda resuelto. Tampoco es así. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿cuál sería para ti el mito que hay que, o un mito que tú pienses que hay que desmontar? Lo que te dije hace rato, realmente esa creencia de que, ay, bueno, esto es brujería y yo para allá hacer unas cosas raras y esto no tiene ningún tipo de explicación. No, no, sí tiene explicación con la base energética. No tanto, aquí ni siquiera hablamos tanto de espiritualidad, es realmente energía, lo que nosotros sentimos. Es tal cual como cuando tú llegas a casa de alguien y dice, ay, yo llegué allá, iba súper animada y parece que me drenaron la energía, llegué a mi casa después cansada, con dolor de cabeza, con sueño. Es lo mismo. Llegaste, sentiste una energía diferente, de alguna forma te afectó y la trajiste contigo. Y a lo mejor te tienes que echar tu bañito, limpiarte con sal, porque también ayuda. Eh, entonces pasa un poquito por ahí, es el mismo tema. A ver, Margarita, yo tengo otra pregunta. Si una persona tiene curiosidad, ¿qué le recomendarías para empezar? ¿Qué debería hacer para empezar? Si es solo curiosidad, yo lo que recomiendo es ir a un grupo, asistir, participar, no para colocar un tema, para entender más o menos cómo funciona, porque allí ya tú quedas realmente con la idea, porque puede no hacerte sentido, ya yo tuve personas que vinieron una vez y después no regresaron porque o no se Ujú, identificaron conmigo, que también es válido, porque no siempre nos identificamos con el terapeuta, es igual que con los ujú. médicos, con todos los profesionales o entonces porque realmente la terapia en sí no les hizo sentido. Entonces, si tú vienes a un grupo, o haces la experiencia de, ok, yo estoy viendo cómo esto funciona, estoy viendo que esto no es un teatro, porque este es otro de los mitos que la gente está haciendo un teatro. No, si yo no conozco a la gente, si el grupo no se conoce muchas veces, no conocemos tu historia de vida, no puede ser un teatro, no hay forma de que sea un teatro.
No es que llamaste a la persona y contrataste a la persona, no, porque tú no sabes nada de aquella persona. Pues que la persona se dé cuenta que es algo realmente serio, que trae una serie de beneficios en donde tú puedes sentir que haga esta experiencia para entonces después trabajar. Pero te puedo decir que tengo muchas personas que vienen primera vez y que me buscan y quieren hacerla individual. Pero yo trato siempre de preguntar, de Mm. entender cuál es, o sea, por qué me buscan, cuál es el asunto. Y entonces sí, cuando es curiosidad, yo aconsejo a que no hagan, porque en el fondo también vas a malgastar el dinero, porque tú vienes con una curiosidad y tampoco le pones como la fuerza, no le pones energía. Voy a hacerlo porque sí, porque me dijeron y porque es algo diferente y quiero hacerme la experiencia. Entonces, Pero ¿tú no crees que esa curiosidad viene por algo? Porque realmente tienen algo, pero no lo dicen, o están viviendo algo, están sintiendo algo, pero no lo dicen, y entonces es simplemente por curiosidad. tienen por curiosidad y que no, yo ni siquiera voy a colocar temas porque yo lo que vengo es a experienciar. Yo quiero ver. A mí me dijeron y yo es casi como que fui al teatro, fui al zoológico. La gente llega Mm. y a mitad de las constelaciones me están diciendo, mira, ¿será que no hay un cupo y yo no puedo colocar un tema? Casi todas las personas que llegan así me preguntan después, mira, yo quiero hablar con usted porque yo la próxima vez quiero venir a constelar, ok, está bien. Y tenían solo curiosidad. Y como te dije también hace rato, Mm. también ya me llegaron personas, ay, no, yo no tengo absolutamente nada que trabajar. Y en lo que se sientan son las primeras que empiezan a llorar y que, Dios mío, yo nunca me había dado cuenta y esto me movió y, y también me piden para trabajar. Eso está Ah, ok. como unos videos que andan por allí de terapeutas, que es un iceberg. Y dicen, no, yo lo que vengo es a tratar un detallito. Y cuando llegan al terapeuta a tratar el detallito, abren, destapan ahí una olla, como dicen en nuestro país. Es correcto. Y bueno, después 2 años de terapia. Mira, piensa solo. Tú a veces vienes a trabajar, por ejemplo, ay, yo en la parte profesional las cosas están como bloqueadas, nunca me dan valor, yo trabajo, yo me esfuerzo. Ok, y tú entiendes que esto viene de la persona. ¿Quién atrás no te dio valor? ¿En qué momento tú sentiste que no te valoraron? ¿En qué momento, en dónde tú no te estás valorando? Y por ahí empieza y te das cuenta que a lo mejor papá abandonó o mamá no estuvo emocionalmente y por ahí empiezas y empiezas y empiezas y después llega que sí a los abuelos, los bisabuelos y entonces realmente es esa parte del iceberg gigantesca que está por detrás y era solo un detallito. Y después no es eso, el valor está asociado a Ujú. tu amor propio, a la forma en cómo te veas, por ahí seguimos. Normalmente lo que pasa es, la persona dice, mire, yo tengo este tema nada más. Ajá, y viene a trabajar el tema. Y la vez siguiente, mira, ya yo tengo una lista. Bueno, ¿por dónde vamos? Bueno, que sé cuál vamos ahorita. Y entonces Exacto. cada vez como que le agregas más. En vez de quitar, como que agregas más. Es que se me olvidó que después no puse esto y esto y esto y esto. Al final todos tenemos cosas que sanar y lo importante es identificarlas para poder hacerlo. Claro, sí, sí, sí. Eso de que van a venir, ay, yo vine a trabajar algo, pero no sé qué. Ay, yo tampoco. Ujú, La bola de cristal yo no la tengo. Yo sí soy muy ujú. sincera. Esto yo no voy a adivinar, ni yo puedo comandar la vida de la gente, porque a lo mejor lo que para mí puede ser importante, el amor propio, para la otra persona es cuestiones de dinero. Entonces, yo no puedo decidir por Claro, alguien lo que ella claro. viene a trabajar. La persona tiene que saber lo que viene a trabajar. Considerando que esto es un podcast femenino, ¿qué mensaje le darías pues a nuestras seguidoras, a nuestra comunidad, tú como mujer, como terapeuta, como mujer de ciencia? Empezar por algún lado para reencontrarse o para encontrarse, porque a veces pasamos una vida que ni siquiera sabemos quiénes somos y tenemos muchos nombres, muchas funciones, pero en realidad no nos conocemos. Entonces, si yo me permito hacer mi proceso de sanación, si yo me permito trabajar en mi valor interno, en mi amor propio, en mirarme como la primer persona en mi vida, y sobre todo las mujeres que siempre nos dejamos atrás, que tenemos que estar siempre disponibles para resolver todo, cada vez más en los días que corren, que somos madres, que somos esposas, que somos profesionales, y que después los hijos crecen y nos sentimos como perdidas, porque hay muchísimas mujeres que realmente llegan a un momento y que me buscan porque me dicen, yo ni siquiera sé quién soy, yo no sé lo que me gusta. Entonces, si nosotros nos podemos permitir
cada vez más temprano, sobre todo en las jóvenes mujeres, pero también en las que ya están con una edad que creen que ya no es posible, todo es posible si nos permitimos. Entonces, realmente empezar con estos procesos internos para poder descubrir o redescubrir quiénes somos, qué nos gusta, qué nos hace sentido y finalmente darnos el valor que merecemos y que tenemos, porque cada ser humano y sobre todo cada mujer es única y tiene un valor interno único. El problema es que no nos damos cuenta y nos olvidamos de ese valor que tenemos. Mm, sí, Qué bello. totalmente. Muchísimas gracias por ese mensaje, porque en muchos episodios anteriores hemos conversado sobre diferentes temas que la mujer vive en ciertas edades y hoy lo estamos viendo como que no solamente aparece cuando estamos hablando de mujeres de 50, como tú dices, cuando ya los hijos crecieron, cuando se hallan como que dediqué toda mi vida a algo y ahora me cambió todo, sino que también estamos viendo muchas mujeres que hoy empiezan antes a buscar aquello que realmente las mueve. Y yo simplemente diría que en este caso, si hay algo que uno tiene que sanar, las diferentes alternativas terapéuticas que uno pueda encontrar son realmente la vía siempre y cuando haga clic con nosotras. Sí, sí, porque como te dije, Sí, si no te y hace Margarita, sentido, todo sí, bien, porque puede no hacerte sentido. Ahora, si tú empiezas en la búsqueda y te hace sentido, es seguir adelante, por mucho que pueda doler. Yo encuentro cada vez más mujeres desconectadas del cuerpo, de las emociones, parecemos robots. Y eso también trae las dificultades después en ciertas edades, como en la edad de la menopausia, de estar en equilibrio con uno mismo. Porque claro que después hay una desregulación Ujú. hormonal, que si la tiroides, que si, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, cuanto más temprano nos permitamos esta conexión con nosotras, mejor. Incluso yo ahorita, el 18 de abril, aquí cerca de donde yo vivo, que estoy en Portugal, pero también atiendo online. Aquí vamos a hacer algo presencial, va a ser un workshop de un día entero sobre sexualidad, pero la sexualidad no en el acto sexual, pero en todo lo que implica a nivel fisiológico, a nivel anatómico, en todo lo que son las memorias que quedan guardadas en el útero, que quedan guardadas en nuestras células, nuestras emociones. Va a ser un día realmente muy bonito, de mucho trabajo, siempre con esta conexión ciencia holística. ¿Y para qué es esto? Para que la mujer, porque este sí es solo para mujeres, así yo trabajé con normalmente tanto con hombres como con mujeres, pero este va a ser solo para mujeres, pero es con el intuito realmente de libertar esas cargas, esas lealtades que tenemos y poder permitirnos vivir y experienciar nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestras emociones de forma diferente. ¿Qué es lo que realmente yo intento traer en cada sesión que yo hago? Es que sobre todo las mujeres puedan sentirse más ellas mismas, más empoderadas, más seguras. La que quiere decidir emprender en un negocio que lo pueda hacer, que sienta ese valor, que sienta esa fuerza. Y pues la que están pasando por otras situaciones que también se les haga más fácil. Qué lindo. Y Margarita, ¿dónde podemos encontrarte? Ya comentaste que las terapias perfectamente las puedes hacer online, a pesar de que también haces mucho trabajo en persona, grupal, individual. Y aquí nosotros vamos a colocar tus redes. Se puede hacer perfectamente y funciona, es una de las preguntas que las personas me hacen, pero funciona online, funciona igual, 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 tarda el mismo tiempo, el trabajo es el mismo, la persona si tiene que sentir, pues va a sentir igual. Cuando yo digo el sentir es cuando estamos colocando los muñequitos. Cuando no siente, pues el trabajo es hecho igual con el movimiento, la explicación es dada de la misma forma, funciona todo de la misma manera. Las de grupo también se pueden hacer online. Ahí nosotros podemos hacer los movimientos también. Hay otra forma de trabajar, pero también se puede hacer online. Y me pueden conseguir a través de la página web nievesmargarita.pt o de mis redes sociales, Facebook e Instagram. Yo tengo una página en Instagram en donde ya tengo algo en español. No está tan completa como la que está en portugués, que es Margarita Domínguez Terapias.
Ujú. Pero yo aconsejo a las personas a seguir la que tengo en portugués y después con gracias a Dios que tenemos toda esta tecnología hoy en día que hace a través también de la inteligencia artificial, hace las traducciones en automático, etcétera. Así que hoy en día es fácil, es mi página principal, es la que más alimento, porque si no, la vida no me da para hacer todo, 1000 redes sociales, 1000 páginas, 1000 cosas, Claro. no da para todo, pero sí, Pero que sepan que la puedes hacer en portugués, que la puedes hacer en español perfectamente. puedo tranquilamente. La costa Bueno, en inglés y en italiano. Políglota. En inglés y en italiano también. Correcto, correcto, sí, sí, sí. Porque también quien no me conoce, yo viví 5 años en Italia y pues hablo el italiano como hablo el español, el castellano y el portugués. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos, por ayudarnos a entender esto un poquitito más, porque es un tema que ha ido saliendo con todo este auge de la espiritualidad, pero hay que poner las cosas donde son cada una, porque si no, la gente termina confundida. Y creo que es importante aclarar, como lo hicimos con nuestra invitada anterior, y tú me podrás decir si sí o si no, de investigar bien quién es el terapeuta, las certificaciones que tiene. Como tú dices, más allá de hacer match o de que te haga sentido o no, de que no todo el mundo puede ser terapeuta y de que si te vas a poner en las manos de alguien, ya sea con esta terapia o con otras, que realmente verifiquen que la persona está capacitada, que tiene ya una historia de vida haciendo este tipo de tratamientos, que bueno, siempre hay un inicio para todos, pero que de cierta manera sea una persona que sea, eh, tanto en esta terapia como en su, incluso en su historia de vida, pues tú veas que es una persona que al final tiene un respaldo, sea o no sea científico, que realmente sea una persona que está haciendo las cosas como deben ser. De acuerdo, Sheila. Desafortunadamente, y como decía Andrea Ujú. muy bien, hay que poner los puntos en los is porque estamos viendo tantas cosas porque se volvió moda y tanta gente que hace las cosas por hacer, porque está de moda, porque es bonito, porque creen que, ay, sí, yo me voy a volver millonaria, porque de verdad hay una serie de creencias asociadas. Y hacen cursos de fines de semana, de cosas tan profundas que realmente no da para hacer en un fin de semana. Como te decía, yo mi curso, yo tardé 2 años y todo lo que yo estudio todos los días porque es algo que yo siempre voy buscando y voy entendiendo y trato de saber más y de que me sigue haciendo sentido y que no. Y después experienciando también en mi vida, porque si no, ¿cómo yo hago también para llevarle a las personas si yo ni siquiera sé lo que estoy tratando? Entonces, que tengan mucho cuidado, porque y creo que también es eso lo que muchas veces le da cierto miedo a las personas, porque yo también ya he visto gente yendo a terapeutas en donde salen peor. Por eso te digo, cuando alguien viene a mis Mm. consultas, esto después tiene un acompañamiento. Yo no dejo a la persona en el aire, tipo, ahora arréglatelas. Eso para mí es impensable. Pero sí sé que desafortunadamente en muchas Ujú. terapias eso sucede y no debería ser así, porque hay mucho por detrás, estamos moviendo con las emociones de las personas. Entonces sí, que tengan cuidado. Muchísimas gracias, Margarita, por estar aquí con nosotras. Súper valiosa toda esta información. Vamos a colocar aquí tus redes y esperamos que sea valioso para todas las que nos siguen y los que nos siguen, todo lo que nos has conversado aquí y no solamente lo que nos has conversado de la terapia, sino que es una historia de vida más que estamos mostrando aquí y que yo creo que puede ser de ejemplo para muchas otras personas que a lo mejor quieren reinventarse, quieren seguir su corazón, su motivo de vida y que, como bien dijiste, no hay edad para eso. Nosotras también nos enteramos de muchas cosas que no sabíamos, así que agradecida que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, por permitirme traer mi historia, que yo espero que sirva también para que las mujeres entiendan que hijos pequeños, hijos grandes, nada es imposible. Somos nosotras las que ponemos nuestros bloqueos. Y somos nosotras las que muchas veces hacemos que las Ujú. cosas sean imposibles. Nada es imposible. Ustedes sigan creyendo en ustedes y gracias por traer un poquito de mi trabajo y de lo que yo hago, que realmente hago con tanto amor y a que pueda llegar y pueda servir si sirve a una persona, pues ya sirvió
Totalmente, ya hizo un cambio y agradecida de estar aquí con ustedes. Mil gracias y a todos los que nos escuchan ya saben, conecten con ustedes, despierten esa cosita interna que las puede motivar a a ser mejores, a sanar, a buscar su propósito, que se lo dicen 2 de 2 de 50. 50. Bye bye. Un beso. Bye bye.